Tú eres fuerte, confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Sí. Oramos. Se ruge el mar para hundir tu voz. Tempestad, calla mi canción. Tú permaneces. Tú eres fuerte. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confiamos en ti, oh Dios, en tu poder, en tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Espíritu de Dios, el Consolador, ven, revive hoy con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, vendrá otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios.
Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo a tus pies, a abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Oh, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Vengo hoy a derramar mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo a tus pies, a abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes. Grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes. Grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes. Grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes. Grande tú eres, grande tú eres. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Vengo hoy a derramar, buscaré tu voluntad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo.
Hola, es un gozo poder estar contigo nuevamente el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar. Así que gracias por estar conectado con nosotros el día de hoy. Y en donde quiera que estés, realmente nuestro deseo es que puedas estar con alguien más y poder compartir la palabra de Dios juntos, adorar su nombre y pues recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Realmente yo sé que Dios está haciendo cosas maravillosas. Apenas estamos empezando el año, bueno, ni tan apenas, pero sí ya han pasado un par de semanas. Y yo sé que Dios está hablando a nuestro corazón y en este nuevo año sé que todos tenemos metas, todos tenemos propósitos y deseos. Y el día de hoy quiero compartir contigo una serie titulada El Secreto. Y la semana pasada la empezamos y yo sé que hablamos un poquito de lo que los secretos significan en nuestra vida. Yo no sé si tú eres una persona que puede guardar los secretos bastante bien o no, o si fácilmente cuando alguien te dice, mira, esto es un secreto, no lo puedes decir, fácilmente lo dices, o te han dicho antes que no te pueden decir algo porque es un secreto, ¿no? Y yo sé que eso a veces nos intriga a querer saber aún más de qué secreto estamos hablando. ¿Y qué si yo te dijera que tengo un secreto de cómo poder mejorar tus finanzas? O quizás de cómo ser un buen padre, o un mejor esposo, o un mejor hijo. ¿O qué si escuchas por ahí un secreto o el secreto de cómo alcanzar tus metas y lograr tus propósitos y triunfar en la vida? ¿Cuántos no quisieran saber realmente ese secreto o esa información? Y sabes, la verdad es que muchas veces estamos hasta dispuestos a pagar por esa información para querer saber de qué se trata y cómo podemos hacerlo o aplicarlo en nuestra vida. ¿Y por qué es que eso sucede? Y bueno, lo dijimos la semana pasada también. La verdad es de que todos deseamos tener una vida mejor, todos deseamos prosperar, todos deseamos mejorar nuestra situación. Y realmente en la Biblia encontramos eso que necesitamos saber para poder tener realmente éxito en lo que hacemos. Y el secreto que estamos hablando el día de hoy y esta serie se enfoca es en el secreto en una vida bendecida. El secreto de cómo realmente experimentar esas bendiciones de Dios. Y sabes, la verdad es de que no es ningún secreto. Lo encontramos todo en la palabra de Dios y vamos a poder ver en las próximas semanas eso que Dios habla en su palabra para que podamos tener éxito, para que podamos tener y experimentar una vida bendecida. Y entonces en esta serie, hablando de el secreto de una vida bendecida, vamos a estar viendo realmente esos principios que Dios nos da en su palabra. Y la semana pasada empezamos hablando un poco, y es una base realmente en nuestra vida, del secreto de una vida bendecida. Es una vida de obediencia. Realmente una vida que obedece y se somete al plan de Dios. Y hablamos un poquito de la vida del rey Saúl. Era un hombre que Dios había ungido como rey y lo había bendecido, pero le dio una orden específica en una situación y Saúl no hizo lo que Dios le dijo. Desobedeció la orden de Dios. Y en 1 Samuel 15:19 dijimos la semana pasada, Dios lo confrontó y le dijo, ¿por qué no obedeciste al Señor? Fue a través de Samuel. Dice, ¿por qué te apresuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo delante de los ojos de Dios? Y vimos que ahí Saúl no obedeció a la palabra de Dios y quiero repasar un poquito esto como una base nuevamente para el día de hoy. Y no obedeció la orden directa de Dios. Y sabes, eso es importante que nosotros lo entendamos también porque cuando no obedecemos la voz de Dios y no hacemos lo que nos pide de una manera directa, estamos haciendo lo malo delante de Él. Y dices, pero ¿cómo puede ser eso, cierto? ¿Cómo es que estoy haciendo lo malo? Bueno, porque estás desobedeciendo a la orden de Dios, estás desobedeciendo a su palabra, desobedeciendo a su voluntad. Y sabemos que la consecuencia de la desobediencia no son necesariamente cosas buenas. Como padres de familia que puedas ser, o obviamente como hijo que fuiste, vas a entender que las consecuencias a la desobediencia no son buenas en nuestra vida, ¿no? Entonces vemos que eso es bastante clave. ¿Y qué es lo que le dice Samuel a Saúl? Que es Dios realmente diciéndole a Saúl en base a su desobediencia. Porque él dio una excusa y cuando desobedeció a Dios, quedándose con algo que no tenía que quedarse, su excusa fue, bueno, es que yo la iba a dar en ofrenda y sacrificio a Dios. Y fíjate lo que le dijo en 1 Samuel 15:22. Le dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Nos damos claramente que él dice la obediencia es mejor. La semana pasada
nos enfocamos en el hecho que la obediencia a la voluntad de Dios es clave para una vida bendecida, la obediencia a lo que Él nos llama a hacer. Entonces dijimos que no podemos esperar la bendición de Dios si no estamos obedeciendo a su voz. Si no estás obedeciendo a eso que Él te está diciendo y te ha estado llamando ya por mucho tiempo, te ha mostrado su voluntad, te ha mostrado su plan, y no lo estás haciendo, estás desobedeciendo al plan de Dios y por lo mismo no podemos esperar su bendición. Entonces vemos que realmente la obediencia es una base fundamental para que podamos experimentar una vida bendecida. Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos en Lucas 11:28, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces no solamente es saber y escucharlo, pero es obedecerla, es aplicarla en nuestras vidas. Dice dichosos, y sé que muchas veces hemos usado ese término. Qué dichoso es tal persona, ¿no? Por lo que tiene, por lo que Dios le ha dado, por lo que le permite hacer, por su familia, por su trabajo. Usamos el término dichoso como una manera de reconocimiento a la bendición, a eso que quizás no tenemos o anhelamos en la vida, pero que otra persona lo puede tener, y usamos ese término dichosos. Y Jesús dice dichosos los que no solamente oyen la palabra de Dios, pero la obedecen. Entonces nos damos cuenta que realmente la obediencia es una base. El secreto de una vida bendecida es una vida de obediencia. Y cuando hablamos de obediencia a Dios, obviamente hay cosas en la Biblia que Él nos da y nos dice claramente que Él espera esa obediencia de nuestra parte para poder tener esa bendición de Dios. Y algo que Él dice claramente, que es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy, que seamos obedientes y que pongamos a Dios primero, que Dios es el primero y el único Dios en nuestra vida y Él debe de ser lo primero. Dios es lo primero en nuestra vida. Entonces debemos entender que Dios debe de ser lo primero en nuestras vidas. Y Isaías 44:6 nos da como una base de partida. Que Dios es lo primero porque Él es el primero. Fíjate lo que dice en el versículo 6 de Isaías 44. Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Dice, yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. Él nos está diciendo claramente que Él es el primero, el último y el último, que no hay otro Dios. En otras palabras, Él es el único y verdadero Dios. Él es el único Dios que espera que sea Dios en nuestra vida. Él es el único. Y realmente quizás tú dices, bueno, eso yo ya lo sabía, que Dios era el único Dios. ¿Cómo es que eso es una clave para una vida de bendición en mi vida? ¿No? O en este caso, de lo que estamos hablando, del secreto, que ese no es ningún secreto, eso ya lo sabía. Pero lamentablemente, quizás aunque ya lo sabemos, la verdad es que no lo vivimos. No vivimos de esa manera, sirviendo o poniendo a Dios primero en nuestras vidas. Y realmente quizás lo que sí vemos es que lamentablemente pues servimos a otros dioses en la sociedad y en el tiempo en el cual vivimos. Quizás es el Dios del dinero, quizás es el Dios de las riquezas, de las cosas materiales, el querer tener lo último en la tecnología, o quizás a la fama, la admiración de otras personas que puedan ver, ¿no? Wow, mira cómo vive esta persona, wow, mira todo lo que tiene, impresionarlas. Vives sirviendo quizás a la persona que ves en el espejo todos los días, ¿no? Vas a ser sirviéndonos a nosotros mismos, a lo que deseamos. Y quizá no lo hacemos de una manera intencional, quizá no lo hacemos deseando realmente eso en nuestra vida, pero no nos damos cuenta y no ponemos realmente a Dios primero en nuestra vida. No estamos amándolo a Él primero, porque realmente eso es lo que Él desea, que lo amemos a Él por sobre todas las cosas. Él quiere ser lo primero en nuestra vida. Ahora, nosotros no lo ponemos a Él primero cuando quizás de alguna manera no le damos tiempo, o sea, no pasamos tiempo con Él, no leemos su palabra, no oímos lo que tiene que decirnos, quizás no vamos a Él en oración para escuchar lo que tiene que decirnos, y aunque quizás en nuestra mente decimos si es lo primero, no estamos realmente dándole ese tiempo a Él, no estamos demostrando con nuestra vida que Él es lo más importante, que Él es lo primero en nuestra vida. Quizás para alabarle, para oír su voz, y permitimos que otro tipo de actividades realmente tomen prioridad en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y realmente eso quizás nos muestra o nos demuestra
que quizá no necesariamente lo amamos así como Él desea que lo amamos. Y sabes, realmente yo creo que eso refleja un problema en nuestro interior, un problema interno en nuestro corazón. ¿Es Dios realmente lo primero en tu vida? Yo quiero que pienses un momento en esa pregunta, que reflexiones realmente en eso. ¿Es realmente Dios lo primero en tu vida? ¿Es realmente Él esa prioridad? ¿Es realmente así de importante en tu vida? O a veces, lamentablemente, simplemente viene a ser como a tomar un segundo asiento, viene a ser un accesorio en nuestra vida que lo llamamos cuando lo necesitamos. ¿Sabes? El secreto de una bendecida es saber que Dios es lo primero y debemos ponerlo a Él primero. Esa es la clave y el secreto de una vida de bendición. Una vida bendecida es aquella que pone a Dios primero, que reconoce que Él es primero, no el trabajo, no el dinero, no las riquezas, no un negocio, no las cosas materiales, no el viajar por todo el mundo. Ahora, esas cosas no necesariamente están mal. No es que sea malo que podamos experimentar eso en nuestra vida, pero no debe de ser lo primero. No debe de tomar la prioridad en nuestra vida. No debe de ser nuestro enfoque número uno. Sabes, yo creo que el mejor ejemplo que te puedo dar es como nos sucede como muchas parejas nos sucede, ¿no? Ya estando casado, quizá decimos, eres lo más importante, ¿no? Y eres la persona más importante en mi vida, pero lamentablemente a veces quizás no tenemos el tiempo para hablar como antes lo hacíamos, o no tenemos el tiempo suficiente para hablar, o no compartimos tiempo juntos, no nos damos ese tiempo para compartir juntos, o a veces decidimos que vamos a tener un tiempo específico para hablar y compartir juntos, y luego surge algo más que toma prioridad y toma, quizás de alguna manera hace que eso que teníamos planeado pase a un segundo plano. Sabes, yo sé que nos sucede y reconozco que me pasa a mí también con mi esposa, pero eso a veces realmente no comunica una importancia como lo creemos. No refleja quizá que realmente es prioridad en nuestra vida. ¿Sabes? Dios desea ser lo primero. Él desea ser el primero y nos está diciendo, sé obediente. Obediente a que Él sea lo primero en nuestra vida. Él es el primero y el último. No hay ningún otro Dios como Él. No hay nadie más como Él. En otras palabras, no dejemos que ninguno de los dioses de este mundo actual sean lo primero en nuestra vida. Y uso la palabra dioses porque si está tomando el lugar que Dios debe de tener en tu vida, se está convirtiendo en otro Dios. Entonces no debemos de dejar que otro tipo de cosas de este mundo realmente tomen o sean la prioridad en nuestra vida. Ahora, pasa también que muchas veces, sin darnos cuenta, las preocupaciones pueden venir a tomar prioridad en nuestra vida y se pueden convertir en un problema y tomar el lugar que Dios desea. La preocupación quizás ante las necesidades que puedas tener, de qué vas a tener o de si vamos a poder pagar todas las cuentas y todos los gastos que tienes cada mes, o la preocupación de tener que trabajar todo el tiempo para poder cumplir con tus responsabilidades y vivir afligido porque no sientes que puedes hacerlo de otra manera, o afligido o preocupado por las preparaciones cada semana, ¿no? Que te tienes que enfrentar y que de alguna manera te absorben. Y bueno, tú puedes ya tomar una idea, ¿no? Esas preocupaciones en nuestra vida que se vienen a ocupar esa prioridad en nuestra vida. Vienen a tomar quizás el lugar que Dios desea en nuestra vida, que Él desea hacerlo primero. Y Jesús les estaba enseñando a sus discípulos y Mateo 6 describe un poco sobre eso. Y les estaba diciendo Jesús que no se preocupen realmente por el diario vivir, por todas esas cosas de qué van a comer, de qué van a beber, de la ropa que van a usar, de dónde van a vivir. Les está diciendo, mira, si Dios que es el único, el primero y que no hay nadie más como Él, si Él cuida de los pájaros, de qué van a comer, de qué van a vestir, cuida de la naturaleza, de los árboles, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, si Él cuida de todo eso, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros, de sus hijos? Entonces les está diciendo, no se preocupen por eso, especialmente si estamos obedeciendo su palabra, especialmente si estamos obedeciendo y lo estamos poniendo a Él primero y por encima de todo. Fíjate, Mateo 6
ahí está Jesús hablando de esto que te estaba mencionando en el versículo 31 al 36. Y fíjate lo que dice. Así que no se preocupen por todo esto diciendo que comeremos, que beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Y eso suena como un secreto revelado, ¿no? Algo que nos está llamando a obedecer. Dice, busquen el reino de Dios y Él nos dará todo lo que necesitamos. Así que no se preocupen. Empieza Jesús diciendo, no te preocupes. Dios te dará todo lo que necesitamos. Y tú puedes pensar, pero ¿y qué de todo eso que deseamos? ¿Qué de todo eso que yo anhelo y quisiera? Hemos venido hablando que una vida bendecida es una vida de obediencia. Y la obediencia que Él está pidiendo es que lo pongamos a Él primero, que reconozcamos que Dios es primero y Él es lo primero y debe de ser lo primero en nuestra vida. Y si buscamos su reino, si hacemos eso y lo ponemos en primer lugar a Él y Él es esa prioridad en nuestra vida, podemos estar seguros que su bendición a esos anhelos van a suceder en nuestra vida. Y hay algo clave, el versículo 32, que menciona ese pasaje, y él dice que esas cosas, dominan el pensamiento de los incrédulos, hablando de esas preocupaciones. A todas esas cosas, son lo que dominan los pensamientos de los incrédulos, o revela quizá lo que está en la mente de estas personas. Y eso es bastante clave, porque si algo está dominando tu mente, significa que está dominando tu corazón también. Si algo está en tu mente todo el tiempo, está reflejando eso que está en tu corazón, eso que está en que anhelas en tu vida. Y unos versículos anteriores a ese versículo, Jesús les está diciendo en el versículo 21, dice, donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Y eso es clave porque tu tesoro refleja donde está tu corazón, o en otras palabras, eso que amas, ¿no? Eso que tanto anhelas, ahí está tu corazón. Y por lo mismo viene a tomar esa prioridad, es lo primero en tu vida. Y sabes, entonces dice, busca el reino de Dios. Porque si tu corazón está dominando tus pensamientos y si estás buscando de Dios, entonces por lo mismo vas a estar buscando el reino de Dios por encima de todo lo demás. Ahora habla del reino de Dios. Quizás no entendemos claramente qué significa el reino de Dios. ¿Cuál es ese reino de Dios? Y cuando vemos en la historia, obviamente, y hablamos de un reino, ¿no? Un reino que por lo general se refiere a un grupo de personas que estaban siendo gobernadas, dirigidas por un rey. Por lo general era en un grupo, en un lugar específico, era el reino que esta persona o este rey gobernaba. Significa que estabas bajo su protección. Estabas bajo su cuidado, estabas bajo su voluntad para su pueblo, para las personas que cuidaba, que velaba, bajo su provisión, ¿no? Porque el rey se esforzaba en tener lo suficiente para proveer a su pueblo, a su bendición, a sus victorias cuando triunfaban sobre otros imperios, ¿no? Pero también sus derrotas, cuando eran conquistados y dominados por otros grupos. Cuando hablamos del reino de Dios, eso significa entonces que nosotros estamos reconociendo que estamos bajo el dominio y la autoridad de Dios, que debemos buscar su autoridad, ¿no? Sobre este mundo, que estamos bajo su bendición y bajo su protección, que eso es lo que más anhelamos. Y sabes, hay ventajas al tener a Dios y estar bajo su provisión, bajo su bendición. Por lo general, este reino tiene súbditos, lo que significa que son personas que son parte de ese reino. Y saben, nosotros no necesariamente somos súbditos, más bien tenemos un lugar más especial. Somos hijos del rey, somos realmente hijos y coherederos de este rey. Y que por lo mismo debemos adorarlo y debemos de exaltar su nombre. Entonces, cuando hablamos de buscar el reino de Dios, significa que vamos a buscar su autoridad primero. Vamos a buscar su plan, su voluntad, que vamos a de una manera obedecer su palabra para saber cuál es esa dirección en nuestra vida. Y vamos a sujetarnos a su autoridad. Vamos a buscar su autoridad. Buscar el reino de Dios primero significa que vamos a buscar su provisión primero. No nos vamos a esforzar desesperadamente por resolver las cosas por nosotros mismos, pero que vamos a ir a Él y vamos a esperar en su provisión. Saber que Él va a proveer a todo lo que necesitamos.
cuando obedecemos su palabra, cuando nos sujetamos a su voluntad. Buscar el reino de Dios es precisamente eso, es buscar su voluntad primero. Como sus hijos, Él desea que seamos obedientes, que buscamos su dirección, que busquemos su plan. Él sabe qué es lo mejor para nosotros, pero busquemos su voluntad. Buscar el reino de Dios primero significa que vamos a buscar una manera de adorarlo, de exaltarlo a Él, porque solo Él merece la honra y la gloria. Él es el único y verdadero Dios. Y fíjate cómo Lucas 12:31 nos dice algo similar a lo que Mateo 6 nos está diciendo. Lucas 12 nos dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesitan. Nos está diciendo que debemos de buscar su reino de nuevo. Eso que mencionamos, de buscar su voluntad, su autoridad, su sumisión, su bendición. Busquemos eso primero, busquemos eso por encima de todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? ¿A qué se está refiriendo de todo lo demás? O sea, todo es todo. Todo sobre mi carrera, mis negocios, mis anhelos, mi trabajo. ¿Eso es todo? ¿A ese todo se refiere? ¿Cómo es que eso aplica en nuestra vida? Bueno, realmente la respuesta es sí. Él desea hacerlo primero, ponerlo por encima de todo. Cuando tenemos que de repente hacer miles de cosas en un día y tú sabes que este día tienes una lista enorme de cosas por hacer, ¿pones un tiempo con Dios primero o lo dejas de último a ver si te da tiempo? ¿Sabes? Yo creo que la clave de poner el reino de Dios primero significa buscar ese tiempo con Él primero, por encima de todo lo demás. Cuando tienes una lista de mandados y preparativos que hacer para la semana, ¿no? Porque sabes que después de sábado viene domingo y después viene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado viene domingo otra vez y eso continúa. Entonces quizás tú estás preocupado y tienes una lista de cosas y preparativos cada semana para empezar. Entonces, ¿qué pasa? Quizás a veces dices, no voy a darme el tiempo con Dios porque tengo que prepararme para toda la semana. Bueno, quizás buscar el reino de Dios primero significa que voy a buscar de Dios primero. Voy a ir quizás a congregarme y a escuchar su palabra primero y luego hago el resto de las cosas. O quizás tú sabes que tienes que tomar una decisión importante y poner a Dios primero significa ir a su palabra y buscar su voluntad, buscar su dirección antes de tomar cualquier decisión en tu vida. Entonces nos damos cuenta que buscar el reino de Dios es una acción realmente del corazón a que Dios sea lo primero en nuestra vida. Es una acción realmente el buscar primeramente el reino de Dios. El secreto de una vida bendecida es una vida de obediencia, como lo dijimos la primera semana. ¿Y la obediencia a qué? A poner a Dios primero, a hacerlo primero en nuestra vida. Y sabes, si Dios va a hacerlo primero, va a requerir fe. Porque poner a Dios primero muchas veces significa no tener todo el conocimiento, no saber cómo van a suceder las cosas, no tener claridad de las cosas, pero vamos a confiar que Él va a hacer eso sobrenatural en nuestra vida. Poner a Dios primero significa cuando no tienes tiempo para nada, ¿no? Cuando tú sabes que estás súper ocupado y no tienes tiempo, puedes confiarle a Él, a que si le das a Él primero un tiempo y tienes ese tiempo con Él de oración y de buscar en su palabra, confías en que el resto del tiempo te va a alcanzar. Créeme que su palabra es fiel y así va a suceder. Quizás tú no tienes tiempo para nada y si no te das ese tiempo primero, quizás hasta ni terminas tu lista. Pero si tomas el tiempo para ponerlo a Él primero y en tu mente puedes decir, pero estoy perdiendo tiempo cuando puedo estar haciendo todo esto, te das cuenta de que tienes hasta tiempo de sobra. Eso es poner a Dios primero, pero requiere fe. Puedes confiar en Él cuando te preocupa el diario vivir, cuando tú estás preocupado por todo lo que tienes que hacer y quizás tus pensamientos están absorbidos por todo eso. Puedes confiar en que si primero pones tu tiempo y tu enfoque en Dios y descansas y te dejas de preocupar y descansas en Él, te das cuenta de que Él te provee de todo lo que necesitas y no te falta nada. Eso es buscar el reino de Dios primero. Puedes confiar en Él cuando quizás sientes de nuevo que no tienes lo suficiente para el fin de mes, pero obedeces a Él y lo pones a Él primero y das a Él primero y te das cuenta que Dios es fiel y Él te provee y absolutamente te provee a todo lo que necesitas sin faltarte nada.
Sabes, el secreto de una bendecida es saber que Dios es lo primero, que debemos obedecer a lo que Él nos llama a hacer. Dios nos dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Él nos los va a proveer y no nos va a faltar nada. Pero sabes, debemos de confiar en Dios, debemos de creer en Él y ponerlo a Él y su justicia. El problema es que a veces pensamos que Dios no es justo y no confiamos ni creemos en la justicia de Dios. Y para darte un ejemplo, yo sé que quizá te ha pasado antes que tú ves la vida de alguien a tu alrededor, o quizá de un amigo o de alguien que conoces, alguien en el trabajo, que tú sabes está haciendo las cosas mal, que tú sabes está haciendo lo que a Dios no le agrada, mas sin embargo le está yendo súper bien y tiene cosas que quizás tú anhelas esforzándote por hacerlo bueno y no lo ves en tu vida y dices, pero qué injusto. Y quizás vas a Dios y le dices, qué injusto, ¿no? Qué injusto eres. Y nos esforzamos entonces por resultado, a consecuencia de eso, entonces ¿qué? Nos esforzamos por tratar de lograr eso nosotros también y nos olvidamos y dejamos a Dios nuevamente en una segunda posición. Hacemos lo necesario y dejamos a Dios de último. No hacemos de Dios lo primero en nuestra vida. Sabes, el día de hoy Dios nos está retando a que obedezcamos a su palabra. A que realmente, como lo dijimos la semana pasada, yo soy obediente a Dios. Bueno, Él te está diciendo, bueno, ponme a mí primero. Cede ese control, cede y deja de resistir a mi voluntad, deja de resistir y gastar tus fuerzas y haz lo que te digo. Pongamos a Dios primero, busquemos su reino primero por encima de todo. El secreto de una vida bendecida es una vida de obediencia. Y vamos a ser obedientes a buscar primero el reino de Dios, a ponerlo a Él primero, a buscar su voluntad, a buscar su dirección, a buscar su provisión. El secreto de una vida bendecida es saber que Dios es lo primero y debemos ponerlo primero. Entonces la pregunta que tengo para ti el día de hoy es la siguiente. ¿En qué área de tu vida no estás poniendo a Dios primero? ¿En qué área de tu vida Dios no es lo primero, no es eso que más amas? Déjame decirte lo siguiente, no esperes la bendición de Dios si Él no es lo primero en tu vida ni está por encima de lo demás. Sí, yo sé que muchas veces hay personas que obtienen quizás un triunfo momentáneo cuando eso no sucede. Pero eso no es una vida bendecida. Una vida bendecida es en todo aspecto de nuestra vida, como lo hemos estado hablando. No es solamente finanzas, o sea, hay muchas cosas de salud, de relaciones. No podemos esperar esa bendición si Él no es lo primero, si Él no es lo primero en mi vida ni está por encima de lo demás. Debemos de ser obedientes, buscar el reino de Dios, o sea, poner a Dios primero, busquemos su autoridad, busquemos su provisión, busquemos su voluntad. Adorémosle a Él, vayamos a Él primero, seamos parte realmente de lo que Él desea en nuestra vida. El secreto realmente de una vida bendecida es eso. Ahora, ¿significa que nunca vamos a tener problemas ni preocupaciones? Absolutamente no. Yo creo que si alguien te dice eso, realmente va en contra de lo que Dios dice. Dios mismo en su palabra dice que en esta vida vamos a tener tribulaciones y vamos a tener problemas. Pero la diferencia es que no nos vamos a preocupar, no nos vamos a desesperar, porque sabemos de que Él cuida de nosotros, que Él nos va a proveer a todas nuestras necesidades, que Él está con nosotros y por lo mismo no estamos solos. Así que el día de hoy, cuando hablamos de un nuevo año, de nuevas metas, de nuevos logros, que queremos esa bendición de Dios, el secreto de una vida bendecida es una vida de obediencia, que es la base. Y vamos a obedecer, a buscar primero el reino de Dios, su justicia, a buscar de Él primero, hacerlo a Él prioridad en nuestras vidas. Y vamos a ver cómo eso realmente va a traer esa bendición en nuestra vida. El secreto de una vida bendecida realmente es saber que Dios es lo primero y que debe de ser lo primero en nuestra vida. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios justo, Señor. Padre, gracias porque tú deseas
bendecirnos. Gracias, Padre, porque tú eres un buen Padre que desea lo mejor para sus hijos. Señor, el día de hoy queremos pedirte perdón si tú no has sido lo primero en nuestra vida, si tú no has tenido esa prioridad, si no has sido lo primero, ese primer amor, eso que más anhelamos, Señor. Padre, perdónanos, pero gracias porque nos das una oportunidad para poder realmente ser obedientes a tu palabra y poder ponerte por encima de todo, Señor, poder buscar tu reino, buscar tu voluntad, buscar tu voz, buscar de ti tu plan para nuestras vidas. Señor, yo te pido que cada persona que esté oyendo este video el día de hoy, que realmente pueda, Señor, comprometerse a ser obediente y a buscar de ti, a ponerte a ti primero, Señor, y poder ver cómo tú no fallas, cómo tú eres fiel a tu palabra, Señor, y cómo tú provees a cada necesidad y cómo tú, Señor, vas mucho más allá y nos das una vida, Padre, en la cual está llena de bendiciones. Padre, te damos a ti toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, solo recuerda que el diablo va a tratar y va a evitar que vivamos de esa manera, que realmente vivamos una vida en la cual Dios es lo primero, y va a tratar de ponerte cosas en el camino que te desvíen de ese amor a Dios, que te desvíen tras algo momentáneo que no va a ser eterno ni va a suplir realmente esa necesidad en tu corazón. Pero recuerda que Dios te ama, que Él está con nosotros, que Él te sostiene en su mano. Te está diciendo simplemente obedece mi voluntad, busca primero mi voluntad, busca mi reino, busca oír de mí, búscame, adórame a mí primero. Y nos dice que Él nos sostiene en su mano. Y Él nos dice, hijo mío, confía en mí. Confía en Dios esta semana, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.